puño y guagüita. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Puño y guagüita, duerme, 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 vidita. Cierra los ojitos, guagüita. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Descansar. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Puño y puño y puño y guagüita, duerme, 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 vidita, que los angelitos guagüita te van a cuidar.
al frente, almorcé, salame. Desde aquí no se ve lo que haces, dibujé en el piso una especie de fique. Bien, necesito saber qué vas a hacer con mi plata. Haceme la onda. Yo sé que te da. No seas vigilante. Afloja, afloja. Te busqué, me esperé, me cansé, te gané, me crucé a Miguel y Morfé, tamales. Desde aquí no se ve lo que haces, dibujé en el piso una especie de fique. Necesito saber qué vas a hacer con mi plata. Haceme la onda. Yo sé que te da. No seas vigilante. Afloja, afloja. Haceme la onda. Yo sé que te da. No seas vigilante. Afloja, 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 afloja. Y caminaba, y caminaba. Gracias, We Rock. Gracias, We Rock. Suscríbanse, pongan me gusta, like. We Rock. Namaste. Vamos. Gracias, We Rock. Contame qué pasó. Yo estoy tratando de comprenderlo. Me va la vida, no, no.
estrecha, duele recorrer. Y la verdad me va peor, soy de cal y de barro, me desintegro con el sol, renazco con neón. Y la verdad no estoy mejor, soy de cal y de barro. Extrañar, aborrecer, vivir o desacorazar. Otro día para ver y la verdad me va peor, soy de cal y de barro, me desintegro con el sol y renazco con neón. Y la verdad no estoy mejor. Namaste. Namaste. Yeah. Cuéntame qué pasó. Yo estoy tratando de comprenderlo. Me va de vida, me va de vida. No sé. No sé cómo empezar. Yo estoy tratando de comprender. Me va la vida, va la vida, va la vida, va la vida. No. Es mejor que mirar adentro y observar. Gracias. Joyas Duro, Alberdi, Jujuy, Argentina. Gracias, We Rock.
viento sol maduro y un ciclo de nuevos amautas en la huifala brillo y un ciclo de sabios amautas en la huifala brillo. Por las cumbres altas los sufridos runas van, arriando sus burros y una triste soledad. Bajan a los valles a buscar con ansiedad pan para sus guaguas por Chalona, queso y sal. Su largo caminar, traen de su tierra todo el sol en su mirar. A las serranías ya los runas volverán, llevando en sus cargas fruta seca, papa y mal. El viento los guía noche y día por el sendero de sal. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas.
Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te veo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer parecer como a Maldonado. Ayinpuncha y Huarmicunas, Turaycunas, buenos días hermanos y hermanas, comenzamos una nueva edición de Ñucanchis Cancunápac, acá por Radio Chasqui 88.7 FM. Ayinpuncha y hermano Carpo, ¿cómo anda Ale? ¿Cómo están hermanos? Muy buenos días a Limpuncha y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchis Cancunapa de nosotros para ustedes, edición miércoles 7 de septiembre, ¿no? Ya estamos a 7 días de este noveno mes en este 2022. Arrancamos una nueva edición, Fernando, y hoy justamente estamos con personal reducido. Ayer estuvimos trabajando hasta muy tarde haciendo una presentación ahí de un proyecto, así que hoy estamos compartiendo con Fernando González y quien les habla Alejandro Mendoza. Y comenzamos, vamos a acomodarnos, escuchamos algo de musiquita y volvemos con toda la información semanal de Ñucanchis Cancunapa por Radio Chasqui Jujuy. Podemos ir con algo local primero, no sé si te parece de ir con algo... Si vos tenés lo de Sedem, tenés la fecha, podría ser eso y después podemos ir con la cumbre del agua y ahí le mandaríamos el comunicado del FOL. La comunidad dice también que nosotros cada día cumpliendo la se conmemora el día más Gobernador, en vez de mandar esto, estamos pidiendo, está mandando... Son las 10:06. Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos.
Nuevamente con ustedes en New Canchis Cancunapac, de nosotros para ustedes, y como les decíamos, tenemos varias cosas que comentarles en el día de hoy, un día bisagra justamente en la semana y con, digamos, muchas cosas o muchos capítulos que tienen que ver con también informaciones que les comentábamos desde hace bastante tiempo y que podríamos decir que lamentamos que hay varios medios que ni siquiera las mencionan, ¿no? Como es el caso de las elecciones en Cedens, desde que nosotros veníamos contándoles que había una lista ganadora que todavía estaba tratando de ocupar su lugar, como quien dice, pero terminó sucediendo algo, una sorpresa muy grande, ¿no? Así es, y justamente hablamos de las últimas novedades que vienen pasando en el gremio, en el sindicato del CEDEN, perdón. Justamente, como lo decías vos, Fernando, el día lunes 5 de septiembre estaban oficialmente las elecciones, de este sector, de este sindicato, y justamente después de haber pasado unas elecciones el 10 de agosto, donde salió triunfadora la lista Morena 31, donde después, en complicidad de la Junta Electoral, del Ministerio de Trabajo de la provincia y también obviamente del gobierno, porque hace vista gorda a todo esto, se anularon esas elecciones, se convocaron al 5 de septiembre, la lista abordó, presentó los candidatos, la Junta Electoral no le avaló y por ende quedó una sola lista, la multicolor, que estaba a cargo del señor Montero. Y en esta situación, bueno, una cuestión muy negra, muy turbia, donde la verdad no se respetan los derechos, y se está instando justamente, uno analiza en profundidad a otra situación. Leo lo que es el comunicado oficial y después analizamos de lo que viene pasando, ¿no? En este contexto de la educación del nivel medio y superior. El día martes, ¿sí? Esto ya lo vamos a subir a nuestro medio. 6 de septiembre a las 21 horas, docentes en lucha de CEDEM, ¿sí? Nos reunimos por vía Meet para los siguientes temas. Evaluación de la jornada del lunes 5 de septiembre, ¿sí? Es uno de los puntos. El segundo, pasos a seguir frente a las elecciones fraudulentas de Jorge Montero. La docencia organizada celebró el exitoso resultado de la adhesión a no votar, ¿sí? La campaña visual en escuelas y la repercusión derivada de el envío de ciertas escuelas, ¿sí? Al Ministerio de Trabajo de la Nación, haciendo reserva de datos y apoyando el pedido de impugnación de la elección del 5 de septiembre. Bueno, vamos a estar ahí subiéndolo a lo que es el medio de nuestra radio. Pero bueno, Fernando, no sé cómo lo ve usted, porque la verdad que esto no acaba, ¿no? No acaba. Sí, la verdad que si hablamos de legitimidad, uno se pregunta hasta dónde puede ser legítima una lista ganadora que, siendo lista única, tenga un 20% de votos en cuanto a la cantidad de personas que se acercó a hacerlo, ¿no? De por sí también uno se cuestiona hasta dónde hay una democracia si tiene una sola lista para elegir. O sea, estás completamente perdido. Estaba escuchando también entre las declaraciones que se hicieron durante la semana acerca de que, bueno, representantes de la lista Bordeaux decían que el último día que tenían justamente para presentarse como lista, estaba cerrado el juzgado electoral, ¿no? Ante lo que prácticamente le impidieron presentarse justamente por eso. Y los que dicen desde parte del juzgado es que la lista Bordeaux tenía un candidato que no estaba afiliado. Es lo que argumentan ellos, ¿no? Como para poder impugnarla. De todas formas, como decíamos hace un rato, termina siendo muy sospechoso todo, como mínimo, ¿no? Tomando en cuenta que había una lista ganadora, que los integrantes de esta lista ganadora ahora no pudieron participar o no los dejaron participar y terminó siendo una lista única, la que ahora es la que se proclama vencedora, ¿no?
Vos sabés que justamente lo que vos decías, ¿no? Esto de instar a que haya una sola lista, obviamente ahí realizamos un retroceso en la democracia porque no hay opciones. Y vos sabés que analizamos en profundidad, ¿no? Yo digo, esto es el mecanismo, ¿sí?, de muchos poderosos que buscan desarmar los sindicatos o los gremios. ¿Por qué? Porque se presenta una sola opción. Esta opción sabemos el camino que ha transitado Montero por el CEDEM, ¿sí?, donde los derechos de los profes están por el suelo, ¿sí? Hablamos en cuestiones laborales y también en la cuestión salarial, ¿sí? Ya se viene diciembre, estamos ahí por entrar a las nuevas paritarias, y la provincia de Jujuy es una de las paritarias a nivel de educación más bajas que hay a nivel nacional. En ese sentido, muchos de los afiliados, que se les descuenta el porcentaje de afiliación, han pensado o están pensando en desafiliarse. Entonces, ¿qué pasa cuando esto se va replicando, se masifica y empieza a haber desafiliaciones? Se pierde un espacio, una herramienta política que es justamente a favor de los derechos de los trabajadores, en este caso de la educación. Y eso es muy preocupante porque eso lleva justamente a una autocracia, ¿sí? Entonces, uno no tiene un espacio, una herramienta en este caso, para exigir, ¿sí?, en este sentido, derechos. Seguramente, sí. Y justamente es lo que nosotros vemos en profundidad, porque se ha instado justamente a que se empiecen a desafiliar muchos de los docentes, de los profes, y la campaña del lunes de la lista Bordeaux y del sector de la Coti Santoro y del sector de la Marina Vilte y los profes autoconvocados ha sido claro: no hay que desafiliarse, pero no vayan a votar. Y ha sido un contundente mensaje nuevamente, creo que es el quinto mensaje, que le han dicho no al señor Jorge Montero. ¿Por qué? Porque las mesas del lunes, estaban primero sin los presidentes, los fiscales. Después había un grande operativo policial en todas las escuelas, algunas escuelas que estuvieron cerradas hasta las 9:30, 10 de la mañana. Urnas desoladas, vacías, porque no iba nadie, obviamente. Y fue exitosa la campaña que hicieron los docentes, tanto de la lista Bordeaux y todo el sector que lo agrupa, el de no ir a votar. Y le dijeron nuevamente no a Montero. Montero, obviamente con los artilugios que tiene, amparado por el Ministerio de Trabajo, por la Junta Electoral, y vuelvo a repetir, me parece que también mucho tiene que ver el gobierno provincial, se ha proclamado nuevamente como secretario general del CEDEMS. Así que bueno, ahora los docentes, los que no fueron a votar y los que están obviamente en contra, la lista Bordeaux, la Morena, todo ese conjunto de docentes va a seguir peleándola, porque es verdad, o sea, hay demandado tiempo, hay demandado dinero, y por sobre todas las cosas se está buscando cambiar el eje, ¿sí?, y cambiar las cuestiones de este sindicato, que la verdad mucho deja que desear con esta gestión que tiene años con el señor Jorge Montero. Así es. Bueno, también digamos que en algún momento un docente lo podría decir mejor que nosotros, pero podemos recordar que de las falencias y de los retrocesos en cuanto a los derechos que hemos tenido en Jujuy particularmente, están relacionados por un lado con la quita de lo que era el incentivo docente, que después terminó siendo, digamos, un presentismo, y también, digamos, los cambios dentro de lo que era la junta calificadora, muchos otros problemas e inconvenientes también que han tenido y que vienen teniendo ahí los docentes, y que muchas veces se vieron justamente sin esta representación de un dirigente o de una
parte justamente de un organismo que te tiene que no solucionar, pero te tiene que pelear justamente para mantener esos derechos, y que muchas veces hizo la vista gorda y que estuvo acompañando, ¿no?, las distintas medidas que ha tomado el gobierno. Bien, bueno, vamos a escuchar algo de musiquita mientras nos acomodamos nuevamente y seguimos con este informativo semanal de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Que es llamado la Cumbre del Agua, segunda Cumbre del Agua en Humahuaca, en donde se estará realizando justamente los días 10 y 11 de este mes, y tiene como fin justamente defender lo que es este recurso que es tan preciado y que parece en muchos momentos no ser por alguna gente muy custodiado, por así decirlo, ¿no? Una jornada de encuentros entre pueblos donde se intercambiará información y se buscarán generar estrategias para la defensa de nuestros territorios. La actividad es gratuita y para todas las edades y se realizará en la Escuela Normal República de Bolivia, ubicada en la calle Corrientes 606. Así que están todos invitados los que quieran ir, justamente también para aprender un poquito acerca de aprender y también exponer también sus pensamientos acerca de lo que es la defensa del agua. Tengo justamente la guía de actividades que se estarán haciendo, así que si quieren la compartimos.
De 9 a 10:30 se estará haciendo la ceremonia para el inicio de la cumbre Agua y Espiritualidad, y está coordinado por el hermano Willy Subelsa. De 10:30 a 12:30, Agua y Salud, coordinadora Rocío Julián, es un taller de danza creativa para las infancias. De 12:30 a 14:30, almuerzo. De 14:30 a 16:30, Agua y Educación, taller de artes visuales para las infancias también. De 16:30 a 17:30, Agua y Ambiente, contaminación y recuperación del agua. Mire usted qué bueno, ¿no? De poder hablar de recuperar el agua contaminada, que es tan difícil, ¿no? El domingo 11 de septiembre tenemos de 10 a 11:30 protección del agua, políticas de gobierno en relación al agua, agua y derecho. De 11:30 a 12:30, cuerpos discientes por el derecho al agua, un taller, acción participativo en las calles de Humahuaca, y taller para las infancias. De 12:30 a 13, intervención en Humahuaca para visibilizar la defensa del agua. Y de 13 a 14:30, cierre de la cumbre del agua, habrá un almuerzo. Vamos a ver si para justamente la previa de estos días podemos hablar con alguno de los disertantes y quienes van a dar talleres, como para que nos cuenten un poquito más y para difundir esta actividad que tiene justamente como fin el poder crear conciencia sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, así que ahí estamos informando, sí, justamente de esta segunda cumbre del agua y el segundo Congreso de Derechos Indígenas, ¿sí? Así que bueno, una actividad que se viene para este mes de septiembre. ¿Le parece si nos vamos a un plano internacional, Fernando, y justamente hablando de un país hermano que la verdad que nos ha sorprendido de una manera, no sé, la verdad no tengo un adjetivo, porque nosotros pensamos que este país se encaminaba para lo bueno, digamos, ¿no? Sí. Y hubo nuevamente un nuevo gesto de la derecha, un nuevo aplastamiento, un nuevo trabajo finito ahí de la derecha, y estamos hablando del hermano país de Chile, ¿sí? Justamente hablamos de lo que fue la elección, ¿sí? En Chile, ¿no es cierto? Justamente, vamos a ver lo que se postea, ¿no?, en los medios internacionales. Chile arrasó el no a la nueva constitución y comienza una era de incertidumbre. ¿Qué me dice Fernando de esto? Algo que según muchos medios lo que indican es que los distintos sectores que votaron por el no, lo que quieren es que se redacte nuevamente el texto de esta nueva constitución y que haya una inclusión hacia varios sectores que no estaban vistos dentro de lo que es la constitución que ha tenido el no. De todas formas, también una de las cosas que quizás se escapan o que nos sorprenden es la represión que hubo en las últimas horas, y donde encontrábamos a estudiantes que nuevamente han sido los que han colmado las calles de Chile como para poder protestar y poder dar su punto de vista, manifestarse, ¿no? Y que, como decíamos, han sido salvajemente reprimidos por carabineros. Vos sabés que mientras te voy a pedir que me busques esa nota de Carabineros, sí. Tuvimos una situación en el hermano país de Chile donde la verdad, como vos decías, una revolución de estudiantes donde hubo muchos muertos, ¿sí? Obviamente las calles de Chile se han llenado de sangre por la lucha justamente de estos derechos. Pero los expertos dicen y coinciden que la posibilidad de un Estado plurinacional que reconozca las autonomías mapuche, ¿sí?, disparó el recelo contra la propuesta, o sea, contra la nueva constitución redactada. Una contundente mayoría en Chile rechazó anteayer la propuesta de la constitución que buscaba cambiar la heredada por la dictadura de Pinochet, ¿sí?, y por otra más con derechos sociales y con un carácter plurinacional. En el resultado se superó las expectativas más optimistas de la oposición conservadora.
Y justamente después de esto se vino la hecatombe. Sí, se vino, sí. Más de 1000 estudiantes justamente marchaban, se dirigieron hacia la Plaza de la Dignidad, en donde justamente muchas veces se han dado cita a movilizaciones del campo popular. Y una de las exigencias que tenían eran mejoras en la educación justamente, también pedir la liberación de los presos del estallido social y a la vez, bueno, justamente decirle no a la Constitución de la cual estábamos hablando, a lo cual recibieron justamente como respuesta la represión de los carabineros, en donde hay distintos videos a lo largo de las redes y también de medios digitales, ¿no? En donde se puede ver. La verdad, Fer, disculpa que te corte, es nuevamente, ¿no? Las redes sociales y los medios por ahí alternativos, ¿sí? Nuevamente vuelven a ponerse en escena, porque la verdad que no se refleja, ¿no? Por lo menos en canales monopólicos, lo que viene pasando después de esto. O sea, muchos de los canales monopólicos han salido a reflejar que en Chile se ha reflejado nuevamente la democracia y no el ataque del pueblo mapuche. Muchos medios están volcando el odio, sobre todo a nuestros pueblos, a nuestros hermanos del pueblo mapuche. Y ayer justamente, como decía Fernando, cientos de estudiantes se manifestaron pacíficamente, ¿sí?, en la Plaza de la Dignidad. Y después obviamente sabemos y vemos, lo pueden ver, googlear en las diferentes redes sociales, hay un accionar muy exagerado de lo que es la policía, lo que serían los carabineros allá en Chile, ¿no? Claro, así es. Así es, bueno, esperamos entonces que por sobre todas las cosas se calme y se llegue a la paz social y que, digamos, el hermano pueblo de Chile pueda avanzar nuevamente con esta nueva constitución y también mirando los sectores y generando contención y apertura hacia los distintos pueblos y estados y naciones dentro del mismo estado, ¿no? Bueno, estamos ahí a 31 minutos de las 10 de la mañana en este martes 7 de septiembre y mientras escuchamos musiquita, vamos a también traerle algunas noticias buenas. Hubo unos anuncios a nivel nacional justamente relacionados con la carne. A ver, ¿qué pasará? A ver, me dijeron que hay varios cortes ahí con precios accesibles. Vamos a hablar sobre esa situación también. Así que, ¿qué le parece si escuchamos algo de musiquita, Fer, y volvemos nuevamente en Ñucanchis Cancunapa, edición martes? Ya volvemos.
Ñukanchis Cancunapac. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Seguimos con Ñukanchis Cancunapac, que estamos a 24 minutos ya cerca de las 11 de la mañana y con más información en este caso en el ámbito nacional también, donde lamentamos el hecho que tengamos que decir que hay nuevas persecuciones contra, en este caso, una funcionaria nacional, ¿no? Y es el caso de Diolinda Carrizo, que a partir justamente de acompañar a una familia que estaba resistiendo un desalojo, tuvo que soportar el intento de que la detengan, un intento de detención de la policía de Santiago del Estero. Bueno, vamos a hablar justamente de este caso, ¿no? De una hermana bastante reconocida por la lucha de los pueblos y naciones indígenas. Estamos hablando de la persecución a la reconocida dirigente campesina Diolinda Carrizo, justamente en Santiago del Estero, la dirigente del movimiento campesino de las provincias, el Mocase, y funcionaria nacional Diolinda Carrizo sufrió un intento de detención por acompañar a familias que justamente se resisten al desalojo de las tierras. Y justamente decíamos que el titular de la Género e Igualdad de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación llegó hasta la ciudad de Quimili, ¿sí?, por un pedido de ayuda de una familia campesina que estaba siendo desalojada por la policía de la provincia con un oficial de justicia. Una vez en el lugar se resistieron al desalojo y lograron que la familia se quede en el inmueble. Justamente esto es lo que provocó ahí después nuevamente el accionar de la policía y, como dijimos, un nuevo hermano, en este caso una nueva hermana que vuelve a ser justamente privada de su libertad por esta situación del no desalojo, ¿no?, de las tierras que nos corresponden ancestralmente. Así es, y bueno, también el caso de Majo Venancio, abogada de la familia, una de las cosas que ha indicado es que los habitantes que intentaron ser desalojados no habían tenido un aviso previo, ¿no?, de ningún tipo y de ningún funcionario ni de ninguna institución, y que se habían encontrado con la sorpresa esta de que en un momento te despertás y te encontrás con con policías que te quieren desalojar. Realmente es como para tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Y bueno, por otro lado, quien fue justamente a acompañarlos era justamente Diolinda Carrizo, y casi la terminan deteniendo también, ¿no? Entonces todo un atropello. Así que bueno, pasamos a otra información y también que involucra a nuestros pueblos. Justamente esto se dio en la comunidad Huichi. Las Esperanzas de Rivadavia, ¿sí?, denuncian falta de agua. Los miembros de la comunidad Las Esperanzas de Rivadavia, provincia de Salta, tomaron la escuela para denunciar falta de agua en ese espacio y justamente los padres de los chicos de esa institución y la comunidad educativa de la escuela Pedro Alfonso Tejerina, paraje La Esperanza, denuncian que la escuela está sin agua, sin comida y que no hay respuesta de las autoridades. El supervisor de esta escuela solo se burla de los habitantes
y no da ninguna solución, y justamente por esta situación los padres y parte del cuerpo docente hizo este reclamo. Así que bueno, ahí esto pasaba las noticias justamente en lo que es nuestra hermana provincia de Salta. Y a ver, ¿qué más tenemos, Fer? Ya estamos ahí, ¿no? A 40 minutos. Y después tenemos también la cobertura de nuestro medio en exteriores. Sí. Se viene realizando también una protesta. Y lo que la verdad veníamos anunciando anteriormente en Ñucanchi, en nuestro espacio, en diferentes medios, ¿sí? Después de lo que fue el anuncio de los recortes, ¿sí? De dónde iba a salir ese presupuesto, de dónde había que sacar plata para pagarle al FMI, y quién, adivine quién la va a poner. Los grandes empresarios, a ver, los exportadores, qué sé yo, las empresas de litio que se las llevan a paladas. No. La vamos a poner el pueblo. Ah, qué bueno. Así que bueno, vamos ahí a escuchar algo de musiquita y traemos esta mala noticia. La verdad que ha impactado a nivel nacional y también a nivel provincial. Así que bueno, ahí volvemos con Ñucanchi Cancunapa, 10:41 de la mañana, martes 7. Estamos ahí con un línea de temperatura, ¿no, Fer? Sí, y se anuncia que vamos a llegar a los 30 grados hoy. No sé si se... Ufa. Vamos con algo de música, Fer. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, volvemos nuevamente al aire, ahí estamos ya a 46 minutos de las 10 de la mañana, ¿sí? Vamos a pasar a una noticia de Córdoba, ¿no? La hermana provincia de Córdoba, la lucha de defensores ambientales por frenar la destrucción del monte nativo. En los últimos días, Córdoba ha sido blanco de diversas manifestaciones en contra de la construcción de la autovía de Punilla, como así también de procesos ilegales frente a las detenciones de defensores ambientales, según denunciaron las distintas asambleas. Sí, igualmente debemos decir que desde hace ya meses, ¿no?, que hay sectores de la comunidad que están en contra de la construcción de esta autovía porque se teme y bueno, puede suceder y va a suceder de que se va a deforestar una gran cantidad de hectáreas de bosque nativo, ¿no?, a partir de la construcción de la misma. Así es que en este caso encontramos que han detenido a varios de los defensores del ambiente que estuvieron en las manifestaciones estas, ¿no? Y también periodistas, ¿no, Fernando? Así justamente es que defensores del medio ambiente y a periodistas, y justamente esto, ¿no?, por empezar a meterse en los territorios, sobre todo ancestrales, ¿no? Sí. Y vemos que son 6 los defensores, ¿sí?, y un periodista que se encuentran todavía cubriendo la intervención para frenar la maquinaria en el río Yuspe. Si bien fueron liberados a las pocas horas, al igual que las detenciones anteriores, los vecinos se autoconvocaron frente a la comisaría exigiendo la liberación. Sin embargo, a pesar de la liberación, han quedado imputados. Sí. La verdad que es lamentable, ¿no?, que quede justamente la imputación a los mismos, ¿no? Distintas asambleas socioambientales de Córdoba salieron a repudiar el hecho y señalaron que la policía está llevando adelante un operativo ilegal bloqueando el acceso a la zona de la juntura, y esto para que no se filme la destrucción de sitios que son arqueológicos. No dejan a otros vecinos registrar el daño que están causando ni acompañar al equipo de arqueólogos. Los efectivos policiales no se identifican ni muestran sus órdenes, violando así la Constitución y el Acuerdo de Escazú. Así es, así que bueno, noticia en Córdoba. ¿Y qué le parece si seguimos ligados a esta provincia, ¿no? Seguimos con información de esta provincia y vamos a hablar justamente de un medio, de comunicación. En este caso vamos a hablar de Radio Panamericana de Córdoba, la 99.3, la cooperativa Llancay de Huerta Grande en Córdoba, ¿sí? Justamente sufrieron destrozos en la institución luego de la respuesta de los medios comunitarios al intendente Matías Montoto, ¿sí?, quien declaró que las personas que protestan ante las igualdades, ¿sí?, las ilegalidades de la obra en la autovía de Punilla son extremistas, con lo que no se puede dialogar, ¿sí? Justamente estaba ligada con la noticia anterior. Estos son de este medio, son los periodistas que han sido detenidos, ¿no? Y bueno, justamente Juan Jacobs, periodista y delegado de CTA Punilla y de CISPREN, señaló que el intendente, que es un dirigente de Schiaretti, no está tratando de minorías extremas, de terroristas, y nosotros le respondimos a través de los medios de comunicación diciéndole que si está tan seguro de eso, llame a una consulta popular
Así que Jacob además indica que él ha sido uno de los detenidos este martes pasado en cercanías del río Yuspe. Así que bueno, ahí los trataron de terroristas, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que terminaron, digamos, rompiendo una de las ventanas de la radio. Entonces uno se pregunta realmente dónde está la violencia en este caso, ¿no? Ya que estamos viendo que desde la parte, digamos, gubernamental o estatal, lo que hacen es tratar de ilegitimar la protesta social, y lo que hacen es terminar haciendo ilegítimos ellos en cuanto a la ilegalidad de sus actos o sus acciones, ¿no? Así es. Bien, una de las problemáticas también que se están atravesando, y digamos que incluso a nivel nacional son distintos los movimientos sociales que están reunidos y que se han agolpado para protestar en contra de esto, es que se ha declarado una incompatibilidad entre los planes Potenciar Trabajo y los Progresar, a lo cual han terminado dando de baja a muchísima gente, ¿no? Hay 200.000 personas que están sufriendo esto, y digamos que además de repudio generalizado que se está sucediendo de distintos ámbitos y distintos movimientos sociales, está el hecho de que, entre otras cosas, uno piensa que también tendría que haber habido una información previa, ¿no? Que alguien te diga que tenés que renunciar a uno de esos planes como para poder cobrar el otro, y que no te encuentres con la sorpresa de que ya te dieron de baja y que no cobraste nada. ¿Se acuerda cuando este superministro Massa anunciaba algunas medidas y justamente hablaba sobre la revisión de los planes sociales, en este caso lo que es el Potenciar Trabajo? Sí. Iba a estar justamente lo que era el análisis para ver si aquellos que reciben este beneficio seguían cobrando, justamente iba a estar a cargo de la universidad. Así es. Y obviamente charlando, nosotros estamos en los barrios siempre presentes, charlando con algunos referentes, con algunos hermanos, nos decían que la verdad que es terrible la visión que tienen algunos, no quiero meter todo eso en una bolsa, sobre lo que es el trabajo social. Y justamente al surgir esto, empiezan a aparecer estas maniobras, ¿sí? Que justamente nosotros lo decíamos en el bloque anterior, justamente es para conseguir dinero, ¿sí? Para el negocio con el FMI. Justamente se han suspendido 40.000 beneficios del Potenciar Trabajo, ¿sí? Por cobrar también las becas Progresar. Así como lo dijo Fernando, hay una incompatibilidad, ¿sí? Justamente. Y ahora yo digo, ¿no? Porque han salido varias organizaciones en este momento también. Sí. Hay hermanos de nuestro consejo que están afectados a esta situación. ¿Y qué opina usted, no? Porque la verdad, yo digo, ¿no? La mayoría de los chicos que cobraba un plan, ¿sí? Y cobraba el Potenciar,
¿sí? Justamente las becas Progresar. Sí. Es a partir de que uno está estudiando Claro. en una institución justamente pública y que recibe digamos, estímulo económico para poder justamente costear los gastos del estudio, ¿no? En cuanto a que son materiales, movilidad y distintos aspectos, ¿no? Que demandan justamente el hecho de poder hacer este estudio, ¿no? Ahora yo digo, ¿qué pasa? O sea, no se puede trabajar y estudiar. Es la visión que tiene. Yo acá capaz que me ponga muchos en contra, algunos amigos y hermanos que tienen una afinidad por este gobierno, pero mi análisis personal es o trabajás o estudias. Claro. Porque obviamente sabemos que muchos, ¿sí? Están ligados a cooperativas de trabajo y hay diferentes proyectos, unidades productivas, pero a la vez, o sea, nosotros siempre hemos impulsado el hecho de que obviamente uno no puede vivir toda la vida con un subsidio del Estado, no puede recibir toda la vida un plan, y justamente a eso apuntan todos los medios masivos donde dicen, no, que quiere vivir toda la vida un plan, quiere vivir toda la vida cobrando las asignaciones, se embarazan a propósito para cobrar asignación, tienen más hijos para cobrar más plata. Y yo creo que ahí este gobierno, que es popular para todos, ha vuelto a tener un nuevo análisis mal. ¿Por qué? Porque justamente lo volvemos a repetir, o te dan la opción de trabajar o estudias. Y ponele, vos sos joven, ¿sí? Tenés una familia a cargo, un hijo, y tenés que salir a trabajar, sí o sí. Pero en tu cabeza también funciona un relojito donde dice, yo no quiero terminar en esto. Claro. Quiero recibirme, quiero tener un título, tener un título y no estar dependiendo justamente del Estado. En este caso, a través de un plan social. Sí. ¿Qué pasó? Se volcó esta incompatibilidad y dicen 40.000. Yo creo que esto va para más. Sí, en realidad, bueno, una de las cosas que argumenta también el gobierno es que a partir de octubre se va a hacer una suerte de reinvención, por así decirlo, ¿no? Ya que comenzará a funcionar un programa llamado Puente al Empleo que busca convertir más de 200.000 planes sociales en puestos laborales formales. De todas maneras, bueno, tomando en cuenta también esto que ha pasado ahora, uno ya comienza, no sé si a tener la guardia alta, como diría un técnico de fútbol, pero a preguntarse realmente cómo va a ser esta reconversión, justamente cuáles son los beneficios que van a tener quienes accedan a la misma y si realmente va a ser, digamos, el hecho de poder tener un trabajo a largo plazo. Y sobre todas las cosas también qué va a pasar mientras tanto, porque estamos en medio de una crisis en la cual no cobrar un mes es algo que te va a traer muchísimos problemas y que mucha gente realmente va a tener que entrar en deudas, los que puedan, los que no, realmente no sabemos cómo van a poder hacer para costear la situación. Y a la vez también, bueno, por otro lado, hay una campaña ya a nivel nacional de hace bastante tiempo, en donde justamente se quiere demonizar a los que cobran una asignación o un plan y que muchas veces no contemplan de que sí hay una prestación o una contraparte de muchos justamente de los que están cobrando o percibiendo los salarios o asignaciones, y a la vez que en muchos casos también cada uno de estos planes no llegan a satisfacer o a completar lo que es, digamos, las necesidades mínimas de una persona que tiene que hacer otras labores como para poder justamente llegar a fin de mes, ¿no? Y justamente como vos decías, ¿no? Teniendo como parámetro la canasta básica familiar que hoy ya casi remonta a los 100.000 pesos, ¿sí? Imagínese, ¿no? 100.000 pesos. Sí. Ahora yo digo, yo recuerdo, ¿no? En la época de pandemia, ¿por qué me vuelvo a la pandemia para hacer un análisis actual? Recuerdo en la época de pandemia cuando salieron los famosos IFE, ¿sí? Sí. Justamente,
a mí me ha tocado ver desde lo personal y desde algunos ámbitos bastante cercanos, ver gente que la verdad que no se merecía un IFE. Ujú. Y gente que sí, y gente que no lo cobró. Y esa gente que no se lo merecía es justamente la que más mal habla de los sectores sociales, y ni siquiera menciona lo que son las comunidades, ¿no? Porque nosotros las comunidades estamos en el último rincón, ¿sí? Somos las peores pestes para este sector social. Sí. Y cobraban el IFE orgullosamente, ¿sí? Que en esa época eran 10.000 pesos, y por ahí tenían un gasto de 5.000 pesos en un... por ahí en un... ¿Cómo se dice, Fer, eso cuando uno compra por comprar? Ajá, claro, en un arrebato. Ahí, vio usted por un, no sé, un detalle. Me quiero comprar ahí, gasto la mitad del IFE. Total, el gobierno me la dio, que bueno. Bueno, esa situación nuevamente se refleja porque justamente hay muchas, ¿sí? Mujeres que cobran asignación familiar, asignación universal, en este caso, que por ahí no lo necesitan. Claro. ¿Sí? Hablando en la cuestión social, los sectores sociales, y después, obviamente, estas mujeres que por ahí no lo necesitan, pero que sí tienen el derecho, porque justamente hemos peleado ese derecho para que todas aquellas que estén en condiciones puedan cobrar esta asignación, sí. Son las que más reclaman, claro. Son las que más critican. Y justamente hoy vuelve a pasar con este potencial, donde no solamente las organizaciones sociales son las que manejan los planes en este caso, ¿sí? Porque acá se apunta entre las organizaciones sociales, pero detrás, punteros políticos, partidos políticos, y no quiero mencionar más allá porque me imagino que debe haber más arriba un manejo de planes, claro. Que uno sabe, uno camina en la calle, uno sabe lo que es Jujuy, uno sabe lo que ha pasado después de la desarticulación de la organización social más grande que había en la provincia, y que donde han terminado algunos personajes que ahí que estaban enfilados en esta organización social y que hoy brindan un servicio hacia otro sector. Claro, y justamente es eso también lo que levanta sospecha en muchos casos, ¿no? De que si hay auditorías que se termine, digamos, investigando tanto para los que cobran, digamos, a partir de estar enrolados o, digamos, afiliados o siguiendo en un movimiento social, como así también los que están por medio del Estado mismo, ¿no? Desde donde uno hasta ahora tiene la sospecha de que no se está investigando tanto. Bueno, por esa razón varios sectores sociales, sobre todo organizaciones tanto nacionales como provinciales, han salido a dar este repudio, no a las bajas de los Potenciar Trabajo. Exigimos que den marcha atrás con la suspensión de los programas Potenciar Trabajo a los trabajadores y las trabajadoras que, aparte de buscar el sustento en la economía popular, hacen el esfuerzo de estudiar con la ayuda de la beca Progresar. Así que bueno, la verdad que esto va a traer cola, porque 40.000 beneficiarios es un montón, y la verdad que hoy no quiero estar en esos zapatos de esas personas, porque es preocupante. Nosotros lo hemos vivido de nuestro medio, lo hemos vivido en carne propia y sabemos lo que es llegar al día del cobro y te das con esto, ¿no? Que no te cobran, no vas a cobrar. Así que, bueno, Fernando, ya estamos ahí en los últimos minutitos. ¿Qué más queda ahí en noticias? Bueno, hay una conferencia de prensa justamente de la multisectorial que se está realizando en estos momentos y los invitamos justamente a seguir con Radio Chasqui porque se está transmitiendo en vivo y tiene que ver justamente con los tarifazos. El día lunes se hizo una reunión informativa nuevamente como para poder actualizarse de todo lo que está sucediendo todavía con especialmente esta situación
coordinación entre GESA, el gobierno provincial, y ver qué relación tiene con los nuevos aumentos que vamos a sufrir, pero a la vez también con este pedido, esta exigencia de que se retrotraigan las tarifas o el costo del servicio hasta abril de este año. Así es, bueno, ya ahí estamos a 5 minutitos de las 11 de la mañana, nos hemos pasado por 11 minutos. Bueno, no sé si hoy están las chicas del Suma Hampi, así que no se pierdan después de este programón que hemos tenido el día de hoy. La verdad que nos hemos quedado con algunas noticias, ¿no? En Sí. Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Nos despedimos, Fer. Así es, esperamos entonces encontrarnos nuevamente con ustedes, esperamos tener mejores noticias justamente para la próxima y por sobre todas las cosas, bueno, tener esta posibilidad de mostrar y poder visibilizar situaciones que no se ven en otros medios. Bueno, le pido que nos presente en este equipo reducido que hemos tenido el día de hoy. Bien, ahora en el día de hoy en controles técnicos también y en la conducción Alejandro Mendoza y bueno, su servidor acá también co-conduciendo, ¿no? No me diga servidor, mi compañero. Bueno, así es, Alejandro Mendoza y Fernando González hoy en Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes, edición miércoles, yo decía martes, Fer, usted no me corrigió, miércoles 7 de septiembre 2022, nos despedimos, nos vemos la próxima, Tincuna Cama. Tincuna Cama. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.